doctorado en filosofía. Actualmente es el secretario de Relaciones del Sindicato de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el director de la Unidad Administrativa de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente nos hablará del sistema de pensiones y jubilaciones del 2017. Maestro, le damos la más cordial bienvenida. Adelante. De los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente nos hablará del sistema de pensiones y jubilaciones del 2017. Maestro, le damos la más cordial bienvenida. Adelante. De los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente nos hablará del sistema de pensiones y jubilaciones del 2017. Muy buenos días, gracias por la invitación, Liz, gracias por darnos la oportunidad de compartir un proyecto que iniciamos en 1998 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fuimos el primer sindicato en todo el país que, primero, que se fundó como sindicato estructural, esto es decir, con toma de nota en 1964. Segundo, somos un sindicato único, tenemos incluidos a los académicos y a los administrativos en nuestro sindicato, somos 20,000 trabajadores afiliados a nuestro sindicato y nos tocó vivir la experiencia desde 1996-97 de crear un fondo de pensiones que empezó a funcionar desde 1998. Eso vamos a tratar de describir cuáles eran las circunstancias, que fue lo que nos obligó a tomar esta decisión los trabajadores, que eso se lo recalcamos a los administradores a cada rato. Los trabajadores parece que estamos más evolucionados que los administradores y estamos más preocupados en ese sentido, a tal grado de que tomamos decisiones que, lógicamente, entre más enterado esté un trabajador, tomará mejores decisiones para su futuro y lógicamente para su presente. Vamos a tratar de marcar la experiencia. Si ustedes tienen algún comentario en el proceso a la hora que gusten, y si podemos pues sacarlos de la duda, con mucho gusto. Vamos a entrar nada más así rápidamente con un análisis contextual, porque esto lo vemos en todas las universidades públicas del país. En los 70 se metió un gobierno contestatario, los movimientos de los jóvenes, se meten un mundo de estudiantes a las universidades, se meten maestros, pero no aumentan los presupuestos. Y esto trae consecuencias que ahora la estamos pagando la generación de nosotros, consecuencias donde de manera contestataria el gobierno abre las universidades públicas, se llenan las universidades y ahora tenemos una cantidad de maestros y nóminas bastante interesante en el ámbito de que no se previeron que aumentaran la cantidad de estudiantes con los presupuestos fueran parejos, vaya. Eso es una falta de atención. No había los llamados estudios actuariales. Nosotros en Monterrey tenemos la carrera de actuario, la UNAM y nosotros tenemos carrera de actuario. El actuario original es aquel que va y embarga o levanta algo en una casa y embargaba. No, un actuario es el que hace proyecciones a futuro con hipótesis económicas de qué va a suceder en determinado tiempo. Nosotros no se hicieron estudios actuariales, los empezamos a hacer desde 1996-97, se empezaba a ver la proyección de qué iba a pasar con los jubilados. Nosotros ahorita tenemos 6,400 jubilados en nuestra universidad, pagando una nómina aproximadamente, este año se van a pagar 1,200 millones de pesos, es la nómina exclusivamente de los jubilados. Afortunadamente, volviendo a lo mismo, no hubo estudios, no hubo análisis, no había mortificación de ningún tipo, los bajos presupuestos, y al final trajo como consecuencia que las universidades van envejeciendo su personal y al final de cuentas hay que pagar nóminas de los jubilados por justicia y porque así vienen los contratos colectivos y porque así tiene que ser. Entonces el descuido, la falta de previsión, la falta de análisis, eso trajo como consecuencia que llegáramos a esta crisis que ahora la estamos tratando de solucionar los trabajadores, pero insistiendo que el patrón también cambie actitudes. Esto en el siguiente, insisto, contexto, en el ámbito de que no hay los recursos suficientes para sostener ahorita a los jubilados. En el ámbito particular de nosotros se les sigue pagando quincena tras quincena, no tenemos absolutamente ningún problema.
insisto, por la capacidad en ese tiempo de poder armar un fondo de pensiones y jubilaciones. Estas son las características generales de por qué estamos aparentando o estamos teniendo una crisis. Entendiendo lo que, insisto, nosotros en el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde 1970 aparece en nuestro contrato colectivo que el patrón va a tener que dejar una parte del presupuesto para guardarlo en un fondo para el futuro, cosa que no hizo el patrón. Cuando nosotros le discutíamos, cuando entramos en el sindicato en los 90, le decíamos, oye, ¿por qué no creas un fondo? Aquí dice. Y él nos decía, ¿a ti qué te mortifica si yo sigo pagando las pensiones? Ahorita y mañana. Nunca se previó, no es una cosa personal, es algo que casi en todo el mundo sucedió. Yo creo que uno no se imagina por qué no se pensaron que nos íbamos a hacer viejos alguna vez. No entiendo eso, yo sigo sin entender todavía, oye, pero si ya sabías que nos íbamos a hacer viejos, ¿por qué no guardaste? Pero bueno, no se guardó. Esta es parte de lo que nos tiene ahorita en la crisis y tenemos que buscar la manera de solucionarla. ¿Cómo? Pues no sé, los trabajadores buscarán alternativas. En el caso particular nosotros creamos un fondo que hasta ahorita, según el actuario, es perenne y hasta ahorita no tenemos ningún problema con los pensionados y los jubilados, incluyendo nuestro servicio médico, lo veremos ahorita. Otro análisis contextual, pues todo esto trajo como consecuencia los problemas de salud, trajo problemas en vivienda. En el caso particular nosotros en la segunda generación tenemos Infonavit, aun cuando no estamos inmersos en el IMSS. Hicimos un convenio aparte y el Infonavit se nos entrega el 5% de los trabajadores, se le deposita de la segunda generación, aun y cuando no estemos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no se garantiza una pensión digna. Esto es lo que nos está llevando este análisis de la crisis. Entrando directamente en el ámbito particular de nosotros, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones permite preservar una de nuestras más importantes prestaciones. Nosotros nos vamos con un 100% del salario a la hora de jubilarnos, más los jubilados siguen cotizando al fondo de pensiones. Es un fondo solidario. Solidario implica que tenemos que aportar todos para que a todos nos vaya bien. En este caso nos llevamos el 100% del salario tabular, nos llevamos el 100% del salario íntegro con todas las prestaciones, pero insisto, sigue cotizando el trabajador. El trabajador jubilado sigue cotizando. La Suprema Corte de Justicia sacó ahora una controversia en el ámbito del Instituto de Pensiones de la Universidad Veracruzana. Me tocó ver la discusión de la Suprema Corte de Justicia donde determinaba, porque Veracruz pertenece al Estado, o sea, en la Universidad Veracruzana se jubilan los trabajadores y se van al sistema del Estado, algo parecido con ustedes, nomás que allá se cubre al 100%. Y los gobernadores que acaban de salir de allá, pues utilizaron ese dinero para otras cosas en su beneficio, se lo robaron, vaya. Y entonces el Estado está batallando enormemente para eso. Hacen una modificación a la ley del Estado y se determina que las nuevas generaciones, los jubilados van a seguir cotizando. La Suprema Corte discute y dice, bueno, pero si los jubilados ya no tienen manera de agentarse dinero, que los jubilados no coticen. Una de las ministras dice que si los jubilados no cotizan, los fondos perderían su solidaridad y perderían su recurso, a tal grado de que se concluye que los jubilados deben de cotizar si así se establecen los contratos colectivos, pero de una manera diferenciada, no lo mismo que cotiza en este caso una persona jubilada, esto es decir, una persona activa. Si nosotros, por ejemplo, cotizamos el 12, no estamos viendo que puedan cotizar el 10, por ejemplo. Pero no dice en ningún momento que no deban de cotizar, dice que ellos van a cotizar diferenciados dependiendo de lo que marque su contrato colectivo. Eso es lo que marca la Suprema Corte de Justicia. Los datos los tenemos y te los mando por correo electrónico, los datos de la determinación de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros aquí queda muy claro que la pensión y la jubilación es una obligación del patrón. Yo no sé si de la misma universidad, pero del gobierno sí, porque nosotros somos trabajadores burócratas, del gobierno sí es una obligación. Lo único que hicimos nosotros con la creación de un fondo de pensiones es auxiliar, tener dinero guardado para cuando la universidad no tenga la oportunidad de pagar esa prestación tan sentida, podamos sacar una parte de ahí y estar pagándole a los jubilados. Pero no se deslinda, en ningún momento en nuestro contrato colectivo de trabajo se deslinda el patrón como responsable. No podemos quitarle la responsabilidad. Podemos coadyuvar, podemos ayudar, podemos apoyar,
pero quitarle la responsabilidad sería, creo yo, algo negativo. El patrón debe seguir conservando la responsabilidad de las pensiones y las jubilaciones. Nosotros así lo tenemos, simplemente como un instrumento solidario y como un instrumento de apoyo en sus circunstancias. Esto es un panorama general. Nuestro país, más del 50% de la gente no tiene seguridad social. Ahorita se hablaba de estudiantes que no tienen empleo. Bueno, en muy poco tiempo vamos a tener viejitos pidiendo en la calle. Somos uno de los países que tiene menos protección social para la gente mayor, de los menos. El país que tiene mayor seguridad social en el mundo es Holanda, se van con el 90% de lo que coticen, es el máximo. No hay quien se lleve más del 100. Nosotros nos llevamos el 100 menos el 12, nos llevamos el 88. Holanda es el que se lleva el 100, no hay más quien se lo pueda llevar para sostenerlo. Otros con topes de lo que marca el ISSSTE, etcétera. Estas son las circunstancias. El gobierno se deslindó, se deshizo de su responsabilidad como Estado, terminó con el IMSS, termina con el ISSSTE, termina con las universidades públicas y ahora se mete a las cuentas individuales bajo dos conceptos. Uno, capitalizarse, que todo el mundo empiece a dejar su dinero ahí y ahora el gobierno tiene dinero que no sabemos si pues, cuando la gente se empiece a recurrir a sus cuentas individuales exista o no exista. Y segundo, lo más que puede cotizar, lo más que puede ahorrar una persona con el 6.5 y otro cacho que ponga el gobierno, lo más que puede aspirar es a llevarse el 32% de su salario. Una persona que esté en cuentas individuales. Estamos generando a las próximas generaciones de pobres. El gobierno se jacta al momento de decir, sí, pero yo ya tengo a los Super 7 donde puedes ahorrar 10 pesos. Esas son sus respuestas. No va a haber. Y luego, si tú te vas a llevar una pensión de un salario individual, de una cuota individual, tiene fecha de caducidad. Si tú dices, oye, ahorraste 100,000 pesos, te voy a dar tanto y a los 78 años se jodió, ya no hay dinero. Y si las mujeres viven más de 78, se fregaron con el 32%. Por eso es lo grave de esta situación. O nos orillan a irnos a las cuentas individuales o buscamos manera de negociar con el patrón, a ver qué podemos hacer para quedarnos con las prestaciones de un país donde nosotros, en este caso particular, somos privilegiados. Y no es una cuestión de decir, lo pueden checar en cualquier circunstancia. Nuestro país está en una situación bastante complicada. No la generaron los trabajadores y eso tiene que entenderlo el patrón. No la generaron los trabajadores, la generó la corrupción, la generó un nivel de estupidez enorme de muchos administradores que no previeron lo que iba a suceder, pero nosotros no podemos sentar a lamentarnos que no previeron, no podemos sentar a lamentarnos porque corremos el riesgo de perder algo de lo más valioso que se ha generado, al menos en las instituciones de educación, que es su seguridad social. Estuvimos en la Cámara de Senadores, estuvimos con los diputados, estuvimos con los rectores y al final me decían, oye, pero ¿cómo pones tú que al final no a las cuentas individuales? Y esa es la mejor solución. No, no es solución. La primera quincena de abril, la Cámara de Senadores, creo que la segunda quincena de abril, por decreto presidencial, se determina, hay una semana de la seguridad social en el país. Se hace un evento en la Cámara de Senadores. A mí, en mi caso particular, me invitaron. Este año van a ir gente de Chile, de Uruguay, de Paraguay, para ver su experiencia con las cuentas individuales. Son los que crearon las cuentas individuales. Y el gran movimiento social de gran pobreza que se generó con esas decisiones que toma el gobierno. Y nosotros nos van a presentar el último día, el viernes, como una alternativa que han tenido las universidades públicas, al menos las universidades públicas en el país, a través de sus contratos colectivos y a través de la creación de fondos de pensiones, donde le demostramos al mundo que el sistema de reparto donde los viejos pueden sostener o los jóvenes pueden sostener a los viejos funciona. Funciona bajo varias premisas. ¿Cuál es? La transparencia, la buena administración de los recursos y la buena disponibilidad del administrador a que también cambie actitudes. De las otras premisas no funcionan. Esto, vuelvo a insistir, estamos en un sector privilegiado. La verdad, estamos en un sector privilegiado. Y con todo respeto, ustedes son la universidad que tiene de los más altos tabuladores en todo el país. En la época de Vicente Fox ustedes se dispararon bastante. Afortunadamente, ojalá tuviéramos esos tabuladores que tienen ustedes. Afortunadamente, ojalá todas las universidades estuvieran así.
Pero sostener pensiones estratosféricas en un país donde la mayoría de la gente no tiene recurso es inmoral, vaya. Sobre todo, insisto, administradores que pueden llevarse. Allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, antes de que tomáramos la situación de crear el fondo, cambiar las reglas del juego, de administrarlo los trabajadores, de hacer un comité técnico, ahorita lo explicamos, teníamos pensiones de 209,000 pesos mensuales. Imagínense un trabajador que se jubila a los 52 años, 53, con 209,000 pesos mensuales. No es un insulto para el país, pues es un insulto, porque esos 209,000 lo pago mis impuestos, lo paga el impuesto del joven, el impuesto de la señorita, la que me vendió un baguette ahorita. Estamos sosteniendo una persona a los 52 años, donde va a vivir 30 años sin jalar, y todos apolingándole para que el señor se esté rascando el ombligo en Cancún. Es absurdo. Debe haber una pensión, una jubilación digna, que te dignifique, que te dé algo que sea digno, pero no tener, nosotros lo topamos, cambiamos las estructuras administrativas en el ámbito de decir, oye, esto es absurdo, eso es completamente absurdo, tener esas pensiones. ¿Quién se las llevaba? Pues los rectores, los administradores. Pero ya cambiamos esa estructura, las nuevas administraciones entienden que ya no hay manera de soportar eso. Estos personajes, la mayoría de ellos ya fallecen, no es que estemos esperando que se muera para que ese dinero vaya al fondo, pero bueno, Dios sabrá qué más le conviene a los trabajadores. Pero insisto, eso es absurdo, es completamente absurdo, poniendo una realidad total. No podemos tener esas pensiones tan estratosféricas. Sobre todo en un país que, vuelvo a insistir, donde más del 50% no tiene un ingreso. Allá en Monterrey, y yo creo que en todo el país, se establece un bono que se le da a los viejitos. Andan la gente mayor haciendo cola allá en Monterrey, duran 3 horas para que les den un bono de 550 pesos mensuales. Eso es pedir limosna. Ese es un gobierno que no previó que su gente se iba a hacer vieja. Hay un estudio de una antropóloga, ahorita me acuerdo su nombre, que desde la época de los aztecas, cuando alguien moría, una persona, un padre de familia que sostenía a la familia, de las cosechas que se levantaban, una parte se le daba a la familia para que siguiera viviendo. Ese es el origen de la seguridad social en América Latina, con los aztecas. Proteger a aquellas personas que por capacidad física, por cuestiones determinadas, ya no puede sostenerse, y entonces entre todos le pagamos para que viva con dignidad. Pero jubilarse a los 52 años, yo he jubilado personas de 46 años. Y le digo, oye, 46 años, ¿qué vas a hacer? Hacerme güey, lo que he hecho toda la vida. Insisto, se crea un fondo de pensiones con un sistema de reparto, donde podemos llevarnos nuestras prestaciones que establece el contrato colectivo y no un salario determinado por una cuenta individual. Vaya, el ir atomizando a los trabajadores, el irlos separando, eso lógicamente también le quita fuerza. El que cada quien esté buscando la manera de financiar su propio futuro es muy distinto a que un sindicato esté buscando la manera de financiar el futuro de todos. Son dos cosas distintas. Las cuentas individuales no solo te llevan al fracaso económico, también te llevan al fracaso social. Esto está desintegrando la estructura social. El tejido social se está desintegrando porque estos personajes ahora cada quien debe de mortificarse por su futuro, cuando el Estado era el garante y sigue siendo el garante superior para que todo el Estado y todos los que pertenecemos al Estado tendremos la seguridad cuando seamos mayores. Trabajemos o no trabajemos, coticemos o no coticemos, porque el pueblo tiene que ser solidario. La seguridad social nace de la solidaridad. Nosotros creamos este fondo evadiendo las cuentas individuales que nos hicieron propuestas indecorosas allá en Monterrey. Las cuentas individuales, llegaron los grandes economistas, los grandes actuarios, mira, con esto vas a salvar el mundo, la universidad se va a salvar, aunque ustedes después vivan jodidos. No, nos inclinamos por lo que tenía que hacer, convocar a los trabajadores que al principio rehusaron para crear un fondo de pensiones, convocar al patrón para que cambiara de actitud,
Fuimos a las escuelas desde 1997, nos apedrearon, nos mentaron la madre, como a nivel nacional, ahorita hay universidades como Zacatecas que no le paga a los jubilados. El estado de Morelos, que todavía estaba en huelga. Estuvimos ahora en la UNAM hace poco en un evento para sacar un desplegado en relación a los presupuestos de las universidades públicas, a la inseguridad y al gasolinazo. Nayarit estaba en huelga, no les pagaban a los jubilados. Sonora rompe el estado de Sinaloa tenía un fondo de pensiones y lo rompió. Deciden los trabajadores decir, ¿sabes qué? Me vale queso, a mí devuélveme dinero. ¿Saben cuánto dinero les devolvieron? 27,000 pesos, al máximo. ¿Qué van a hacer con 27,000 pesos? Ni siquiera bien morir. Eso, insisto, nosotros en el ámbito de las cuentas individuales la rechazamos totalmente con el objetivo de marcar esta circunstancia del reparto, el sistema de reparto. Por lo que ya comentábamos, no nada más es el hecho de decir, oye, las cuentas individuales van a traer como consecuencia una pobreza extrema, si la van a traer. Estamos generando las próximas generaciones de pobres, porque ahorita la mayoría de los jóvenes, acaba de salir un estudio, 7 de cada 10 jóvenes ni siquiera están cotizando a un sistema de seguridad social, que tienen empleo, o sea, parece que no estamos aprendiendo de una situación grave y de una crisis fuerte que va a sentir el país. No más allá en el estado de Nuevo León, el aguinaldo que se le pagó a los maestros de la sección 50 y sección 21 fueron 2,740 millones de pesos de aguinaldo. Tiene que sacarlos el gobierno. Insisto, en enero de 1998, bajo un esquema de fideicomisos, creamos nosotros un fondo de pensiones con aportaciones permanentes de activos y jubilados. ¿Cómo se capitaliza el fondo de nosotros? Por aportaciones de los trabajadores, activos y jubilados. Los trabajadores aportamos el 12% de nuestro salario total y el patrón el 14%. Se ahorra el 26% de la nómina. Eso es lo que se ahorra mensualmente. Insisto, la nómina de jubilados este año va a ser 1,200 millones de pesos, nada más la nómina de los jubilados. Son 6,324 jubilados los que tenemos en nuestra nómina, que hay que pagarles y que así está estipulado. Aporta el patrón, aporta el trabajador. ¿Qué otras aportaciones tenemos? Tenemos ingresos de patentes, que con todo respeto para los investigadores, pero generalmente no crean nada, con todo respeto. Al menos allá se registró 1 o 2 patentes que no generan gran cosa, con todo respeto. Pero bueno, tenemos servicios externos que da la universidad, que sí le da a muchas empresas y ahí se capitaliza un poco el fondo. Renta de inmuebles, tenemos terrenos grandes que tiene la universidad donde se le renta a Walmart, se le renta al Sam's, se le renta un VIP, si no me equivoco, un área muy importante de un campus en un sector económicamente fuerte. Las rentas son $75,000 mensuales y eso va directamente al fondo de pensiones, que no se toca, va directamente a capitalizar el fondo de pensiones. Tenemos el equipo de fútbol de los Tigres que no nos da ni un 5, porque tenemos estipulado dentro del convenio que parte de las ganancias son para la universidad, pero siempre reportan pérdidas. Pobrecitos, es un apostolado tener un estadio lleno y vender una cerveza a 70 pesos, pero es un apostolado, lo hacen nomás para que la gente vaya y pueda distraerse, no generan un 5. Y ahorita, bueno, ya se está negociando otra vez, el nuevo rector está exigiendo que se dé algo para poder sustentar el fondo de pensiones. Tenemos también participación del gobierno federal. El gobierno del estado no ha dado ni un 5, nosotros lo creamos directamente los trabajadores. No dio ni un 5. Hubo un gobernador que dio 9 millones de pesos y hace poco me lo topé en el aeropuerto. Me decía, profesor, yo les di 9 millones. 9 millones, güey, pagamos 1,200 millones al año y tú diste 9 y anda pregonándolo por todo el mendigo aeropuerto. No jodas. El gobierno del estado se desatendió. El gobierno federal lo hacemos a través de las reformas estructurales, que ustedes no participan porque no tienen un fondo de pensiones. Las reformas estructurales es algo que consigue la CONTU, que conseguimos, que los rectores se ponen las medallitas, pero la consiguieron los líderes sindicales, aquí está Claudia, en el cual año con año los diputados ponen
una partida a través de la SEP, una partida para que se pueda distribuir entre aquellas estructuras que tengan fondos de pensiones para fortalecerlos. Hasta hoy en día, este año, que no aparecía en la partida presupuestaria y estuvimos picando piedra en la Cámara de Diputados, metieron 600 millones a concursar. Generalmente son 1,200 millones, ahora metieron 600 y porque estuvimos jode y jode. 600 millones. De esos, desde el 2002 hasta el 2017 se han puesto a concursar cerca de 15,000 millones de pesos, de los cuales nuestra universidad, por el hecho de ser los primeros y por tener una estructura, creo, bien afianzada, nos han dado 1,500 millones de pesos. Guadalajara y nosotros somos los que nos llevamos más dinero. Guadalajara un poco más, porque ellos cambiaron su estructura en el ámbito de la seguridad social, pero fue muy violentada su estructura, extremadamente violentada. Nosotros no perdimos ninguna prestación de nuestro contrato, ellos sí dejaron prestaciones, porque como en el caso particular de Guadalajara, me tocó ir allá en los tiempos que estaban armando su fondo, no quisieron los trabajadores y lo que se hizo es cambiarlo a través del gobierno del estado. La Cámara de Diputados cambió la ley orgánica y se jodieron. Cambió la ley orgánica y ahora Guadalajara tuvo que cambiar sus reglas, quieran o no quieran, a través del estado. Y entonces cambiaron radicalmente las reglas, donde les impusieron a aquellas personas que le faltaba un día o 2 días para jubilarse, se fueron a tantos años, se fueron esto, se fue el otro. Cambiaron las reglas del juego, completamente las reglas del juego. Lógicamente los que ya tienen derechos adquiridos aún sigan trabajando. Los que ya están jubilados, pues esas reglas no las puedes cambiar, ¿no? Pero insisto, en concreto, el gobierno del estado, el gobierno federal, a través de los concursos que se hacen, nos ha hecho llegar a nosotros en el ámbito personal de la Universidad Autónoma de Nuevo León un poquito cerca de 1,500 o un poquito más de 1,500 millones de pesos. Esto es lo que se aporta. Empezamos aportando el 0.25 mensual hasta llegar al 12%. 0.25 mensual. Esa se puede quedar aquí, si la quieren y se comprometen ustedes a subirla en su página o a que ustedes la tengan, con mucho gusto. Sí, sí, es toda la aportación del trabajador. El 12 y el 14. Nomás te aclaro que lo pudimos hacer porque lo hicimos hace casi 18 años. Entre más tiempo te tardes, más se van complicando las cosas. En ese tiempo era lo que nosotros podíamos ajustar y hasta ahorita se completa. Lo único que estamos haciendo es ajustar las pensiones, porque vuelvo a lo mismo, no va a haber dinero que complete para pensiones tan estratosféricas. Pero eso es lo que ponemos nosotros, con el hecho de que en 1998, casi 18 años, armamos ese fondo, más te digo los 1,500 millones que hemos tenido de las reformas estructurales, más lo que sale de rentas, más lo que sale de patentes. O sea, hemos buscado otra alternativa para que menos se golpeara al trabajador. Bueno, ahorita para la segunda generación la tenemos topada a 20 salarios mínimos. Lo que se llamaba salarios mínimos, ahora son índices de medición. O sea, andamos cerca de los 40 y tantos mil pesos. Nosotros pensamos que una persona que se puede llevar una pensión de 45,000 pesos puede vivir con dignidad. Y estoy hablando de Monterrey, que es la segunda ciudad más cara después de Baja California, ¿no? Monterrey es caro. O sea, ahorita ustedes pueden ver el índice al consumidor y el gobierno ayer decía, bueno, el índice al consumidor aumentó 1.8. Sí, para los chilangos, pero para Monterrey no. Monterrey todo es muy caro. Es más caro que Cancún. Monterrey es una zona carísima. Entonces no es lo mismo ganar 45 en el DF que ganarlos en Monterrey. También la zona ecológica, manden. Sí. Le pusimos topes en las reglas. Los que ya estaban, pues no, se nos pelaron por piernas, pero los otros ya pusimos topes, para abajo y para arriba, porque la segunda, es que hicimos una segunda generación. La segunda generación, la primera generación de nosotros se jubila con 30 años de servicio, no importa la edad que tú tengas. Es una aberración. Te lo digo porque yo, en mi ámbito, yo ya debí estar jubilado hace 5 años. Nomás imagínate. Por salud de mi vieja, como decía una persona, no me he jubilado.
porque la voy a agarrar a riatazos, decía una persona, por salud. Es ilógico. Entonces, esa generación ya la topamos, hicimos una nueva generación donde cambiamos las reglas y estamos buscando la manera de que ellos también tengan pensiones dignas o relativamente dignas, donde ahora tienes que hacer 100 puntos, sumando la antigüedad y sumando la edad. Si tú tienes, no sé, 30 de edad o 30 de trabajar en la uni y 70 de edad, te puedes ir con el 100% del salario regulador, teniendo un salario regulador. El salario regulador es la suma de los últimos 5, ahorita lo traemos en 10, pero lo vamos a bajar a 5 años de lo que hayas ganado en los últimos 5 años. O sea, se hace un promedio de lo que has ganado en el caso de los últimos 5 años y esto es lo que te llevas. Pero ya las topamos, las estamos topando. Tuvimos la desfortuna de que cuando hicimos la segunda generación, al año se muere una persona de la segunda generación que tenía 2 años de jalar en la uni. Esa persona le tocaban 300 pesos mensuales. Cuando tú ves la antigüedad, ves la edad y ves el cuadro, no le tocaba nada, es más, casi ponía. Pudimos negociar que nadie se vaya con menos de un salario mínimo. Ahorita se lleva 2.400, 2.500 pesos mensuales, la esposa del trabajador, que falleció por un cáncer. Entonces nosotros hasta ahorita en esta generación, y estamos buscando, bueno, ya lo tenemos, que la generación todavía de nosotros, aquellos que no tienen derecho, que son más o menos de la generación, de la primera generación de la que generalmente hasta ahorita estamos hablando, quedamos 3.784 trabajadores, de los cuales 1.700 ya nos podemos jubilar. Si queremos, mañana mismo nos podemos jubilar, aumentándole a la universidad cerca de 500 millones de pesos más en su sueldo para las pensiones. O sea, no las podría pagar. Lo que hicimos ahora es negociar con el patrón para que pudiéramos topar sobre todo aquellos personajes que ganan mucho dinero, porque en los contratos colectivos, en el ámbito particular de nosotros, nadie puede dar un cambio de categoría de manera automática, nomás porque se te antoja. Tiene que ser a través de una negociación de contrato y siempre y cuando pues se beneficie la mayoría. Y acá, cuando un director termina de ser director de una escuela, se le da el término de exclusivo o titular, que es la más alta categoría. Y entonces se jubilan con esa categoría. Eso ya lo quitamos. Al menos lo topamos. No nos parece justo que al final tú estás cotizando una cantidad determinada con la idea de llevarte un salario promedio, pero después te nombran director y al terminar de director, después de 6 años, que sería tu salario regulador, ya te puedes jubilar si ya tienes el tiempo y te llevarías ahora el salario de director siendo titular D. Nosotros somos la única universidad que tiene titular D en todo el país. Eso ya lo topamos. Eso ya lo topamos. No hay fondo que pueda pagar eso. No lo hay. Afortunadamente el rector lo entiende, es un personaje que ahorita está como rector, fue secretario general, fue director de la Universidad de FIME, y entonces nos tocó crear juntos el fondo de pensiones. Y lo entiende, él sabe que el talón de Aquiles de cualquier universidad son sus jubilados. No porque sean buenos o sean malos, sino porque tiene la obligación de pagarles y de sostenerlos, es una obligación. Tenemos nuestro propio servicio médico. Nosotros no consultamos ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en ninguna parte. En 1979, 77, 78, los trabajadores, a iniciativa de un líder social que fueron los primeros que fundaron el primer sindicato de universidades en el país, que fue un médico, se dedicó a dar consultas en su casa a los trabajadores exclusivamente de la universidad. Después se arma el sindicato en el 64 y se le pide a la universidad que a ese maestro que está haciendo labor social, dándole consultas a los trabajadores, se le pague. Aparte, se le pague extra, se le paga, que nos den los medicamentos. Y luego los trabajadores en 1980, en una asamblea general representativa con 700 delegados, votaron donar el 1% de su salario por un año para construir la clínica de los trabajadores del servicio médico, donde ese médico estaba haciendo su labor social. Se construyó la clínica, empezamos a armar nuestro contrato colectivo en el ámbito, la clínica que tenemos nosotros, que nos dan todos los servicios absolutamente, desde una uña enterrada hasta un trasplante de pulmón,
que se lo acaban de hacer a un intendente, 983,000 pesos costó, pero afortunadamente está bien el compañero. Todo eso nos lo da la universidad y todos los que trabajan en el servicio médico son trabajadores compañeros sindicalizados. El servicio hospitalario nos lo da el Hospital Universitario de la universidad. Tenemos un piso exclusivo para nosotros, tenemos quirófanos exclusivos para nosotros y en caso de que estén llenos se subroga ese tipo de servicio. Eso no lo tenemos cubierto totalmente. Todos los medicamentos se nos da, si algún trabajador por X causa tiene un accidente en determinado lugar, el servicio médico lo cubre lo que le haya costado. Hemos tenido trabajadores en Estados Unidos que se lesionan o X, se manda la factura y lo cubre el servicio médico. Esto, insisto, tenemos nuestra propia clínica y nuestro propio servicio hospitalario. Todo es de los trabajadores para los trabajadores. Los trabajadores que están ahí también están sindicalizados y trabajan para la universidad. Destinamos el 1% de lo que cotizamos. A medida que el fondo se fue fortaleciendo, destinamos un 1% para el servicio médico y ahorita el servicio médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León cuesta 420 millones de pesos por año. 217 sacamos del fondo de pensiones para que todos los compañeros pudieran tener el servicio de calidad. Uno de los problemas graves que hemos tratado de quitar directamente unido con el patrón, que vuelvo a insistir, en este caso el patrón está muy metido con nosotros y nosotros con él, es el gran nivel de corrupción que hay en los servicios médicos. Un nivel impresionante de corrupción. Nomás les pongo una idea. Cuando creamos el fondo de pensiones, nosotros le decíamos al rector, bueno, está bien, ok, te vamos a ayudar. ¿Y nosotros qué ganamos? Bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, queremos meter a los hijos de los trabajadores que son discapacitados y que les des una pensión. Ok, se las doy. ¿Cuántos son? 386. Cuando me metí a revisar la lista de los hijos de trabajadores discapacitados, que los compañeros decían, bueno, y si yo me muero, ¿cómo va a quedar mi hijo con parálisis cerebral? ¿Quién lo va a sostener? Bueno, nosotros pudimos negociar que él tenga la pensión de los papás cuando los papás ya no estén. La pensión se le pasa a él. Y entonces un hermano va a decir, véngase, mi hermanito, ya no está tan feo, ya va a recibir sus 20 o 30 mil pesos mensuales, ya lo puedo ayudar. Eso fue una ayuda enorme porque descansaron los padres de familia. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente: cuando vemos el orden de los 386 personas discapacitadas, resultaba que 180 eran discapacitados porque tenían déficit de atención. Eso implicaba darle servicio médico de por vida. Implicaba personas que tenían ya 40, 50 años y que estaban consultando ahí, con trasplantes, todo por tener déficit de atención. Los corrimos. Todavía el director del servicio médico nos manda los reportes mensuales de la atención que se le da a cada trabajador, que nada más es exclusivo de nosotros, en el caso particular mío, sin divulgar a la persona, de todo lo que se hace. Nomás les pongo un ejemplo. Hace 15 días un compañero se quiebra una rodilla, va al hospital universitario y le ponen 11 clavos. Veo yo el reporte, le dije, oye doctor, 11 clavos ni Home Depot los tiene. ¿Sabes qué? Sí, está gacho. Háblale. Citamos al trabajador, se le tomó una placa, no tenía ninguno. 2,300 pesos le dan al médico por poner cada clavo. Con respeto a los médicos, pero ya le ganaron a los abogados. Entonces la corrupción es un factor importante que lo hemos ido mermando a través de que el sindicato sea un gran visor y que todo se transparente. Esto tiene que auditarse y que el sindicato esté consciente de que no van a rendir los dineros si no los cuidamos y no deben de estar donde tienen que estar. Nosotros pudimos bajarle enormemente. Ahorita los hijos de compañeros discapacitados que tenemos son 140 y tantos. De los cuales hoy en la revisión de contrato, ayer con el rector, que hoy salía afuera, le decía, oye, rector, ahora esos hijos discapacitados en algún caso pueden trabajar, entonces ya abrimos plazas para los hijos de trabajadores discapacitados gracias a esto, a que el fondo le da fortaleza a la universidad, que pudo la universidad basificar 4,000 trabajadores porque ya tiene dinero para basificar más trabajadores, pero que nos dio en cambio empleo para hijos discapacitados, una pensión para discapacitados y meter a los esposos de las compañeras siempre y cuando tengan la compañera gane más dinero que la persona o esté discapacitado o no pueda ganarse la vida, simplemente. También se le da la pensión. Tenemos ahorita 5 hombres que reciben pensión.
Todo eso lo hemos hecho al margen de poder tener, insisto, ese fondo que le dio seguridad a la universidad, y hemos podido negociar cosas alternas en el ámbito de beneficio para nuestros compañeros. Esta es la cantidad de noviembre que tenemos del fondo. Hoy en día, ahorita a las 9 de la mañana, había reunión del comité técnico del cual yo pertenezco, y eso es lo que tenemos en noviembre. Hoy en día debe de aparecer aproximadamente, porque hoy se vota la cantidad, arriba de los 8,000 millones de pesos. Eso es lo que tiene nuestro fondo. Aparecen todas las cifras en internet, hay una página exclusiva, aparecen todos los movimientos, los intereses que se generaron, cómo se están generando los intereses, cómo se están aplicando, todo aparece por internet. Cualquier trabajador puede meterse a la página de la universidad, hay una liga que dice pensiones y jubilaciones, y ahí aparece todos los movimientos que se hacen en relación a las pensiones y jubilaciones, dónde están los fideicomisos, quién los maneja, cómo se manejan, etcétera. A nosotros el comité técnico nos manda un mensaje, un reporte mensual, que nosotros se los damos a los líderes de las secciones para que vayan viendo ellos cómo se está manejando su dinero. Los fraudes más grandes en la historia del mundo son en las pensiones y jubilaciones. No es solo el hecho nada más de juntar, hay que cuidarlo. Todo es salario integrado, pero el 12%, nosotros guardamos el 26%, entre el 14 y el 12%. De ese 26 agarramos un 7%, o sea, el fondo va al 19% y el 7% va para el servicio médico. El trabajador no aporta más. Del 26 agarramos un 7%, nos fuimos de un 1 por 1 hasta el 2014, por ahí, 2014, llega un 7%. El 19 va al fondo del 26 y el 7 va al servicio médico. El contrato colectivo dice que mientras el fondo se siga capitalizando, podemos sacar dinero para la seguridad, en este caso para el servicio médico. Si el fondo deja de capitalizarse, ese dinero se contrae y se vuelve a meter al fondo de pensiones. Porque vuelvo a insistir, el garante es el patrón, él es el que tiene la obligación. Nosotros lo que hacemos es que teníamos cola para trasplantes, por ejemplo, voy a poner un bypass a un trabajador y no tenía la universidad, espérame, es que el proveedor le debo, no tengo, y ahorita no tenemos absolutamente ningún problema. Hoy en día, no hay ni una persona que esté rezagada en ningún tipo de tratamiento, ninguno. Porque sacamos 200 millones y que estamos nosotros, lo pusimos exclusivamente para cánceres. Tenemos ahorita 11 maestras con cáncer de pecho. Las quimios son de 19,000 pesos mensuales. No, discúlpeme que hable de dinero, no es que sea regio. Si no estoy haciendo, es que como estamos hablando de dinero, lógicamente la persona, lo que cueste, es una compañera y lo que cueste, así tengamos que vender la universidad. Pero bueno, estamos haciendo la analogía con los costos, por eso no saco el gen regiomontano, ¿no? Que todo lo multiplico por pesos. Pero es el hecho, 11 compañeras con cáncer de pecho. En Monterrey es la ciudad que tiene más mujeres con cáncer de pecho. Se lo achacan a las carnes asadas. Todos los sábados estamos echando carne asada. Se acaba de hacer un estudio, no sé si lo vieron ustedes a nivel de la República. Creo que ustedes salían de los más bajos. No sé si no coman carne, a lo mejor no les alcance ahora que les van a rebajar. Pero nosotros se lo achacan a eso, ¿no? Es un factor, hay N factores. Pero el factor distinto, según el estudio, que porque nosotros somos muy carnívoros. Ese es un factor que el resto del país casi no lo tiene. Y bueno, la gente del norte así es, ¿no? Pero me refiero al hecho, en lo que comentas, que ese dinero que se da al servicio médico nos ha servido enormemente, porque no se detiene absolutamente ninguna cirugía. Ahorita lo que estamos batallando gravemente, y vamos a poner la queja la próxima semana, es que el hospital universitario tiene 32 quirófanos. Y como le da servicio, es un hospital regional, le da servicio hasta Durango, hasta gente de Chihuahua que llega a Monterrey con servicios de alta especialidad, sobre todo en cuestiones cardíacas. Los quirófanos no paran las 24 horas y hemos registrado algo de contaminación en los quirófanos y estamos buscando la manera de poder parar los quirófanos, estamos buscando quirófanos alternos para poder pues desinfectarlos. Es muy común decir, oye, se metió a esto, como hoy, si ustedes ven la prensa hoy, los niños que balacearon allá, uno ya tiene neumonía. ¿De dónde agarra la neumonía? Pues de ahí mismo en el hospital.
Digo, no está exento ningún hospital, de ninguna manera. Ahí están los bichos esperando que llegue alguien para meterse a su cuerpo. De eso viven los bichos. Pero en el ámbito general, nuestro hospital da excelente servicio. Y no tenemos, insisto, absolutamente ningún problema con nuestros hijos, con todos los derechohabientes. Ahorita somos 60,000 derechohabientes. Y no tenemos, gracias a la administración y a la buena administración, ningún caso rezagado. Inmediatamente que hay un caso rezagado lo hablamos y se audita mes con mes nuestros servicios médicos, desde los medicamentos hasta a quién le hiciste radiografía, y nosotros podemos mandar pedir los dictámenes para ver si es cierto o no es cierto que se le está haciendo cierto tipo de tratamiento. Cambiamos la estructura. Antes, les pongo un ejemplo. Yo afortunadamente, mi hermano el mayor es médico, director de una clínica, y pues ahí nos atendemos las emergencias médicas y afortunadamente no nos hemos enfermado hasta ahorita, no sé el rato que llegue a Monterrey. Pero yo no consultaba en el servicio médico. Un día mi esposa se quiebra la pierna, le dije, oye, vamos a un hospital, y le hablo al director y le digo, oye, mi mujer se quebró una pierna, tráetela para acá, pero yo no estoy. Llegué ahí y me dice, a ver, su nombre. Le dije, no estamos registrados. No, aquí está usted. Mi expediente era de este tamaño, sin haber consultado nunca en el servicio médico. Ya tenía 3 cirugías de corazón, 2 cirugías de esto. Entonces lo que hicimos fue cambiar el sistema. Pusimos un sistema automatizado donde aparece la credencial de la persona, aparece la fotografía de la persona y nos están dando un reporte de la gente que se está afiliando. Era un lavadero de servicios impresionante. Pero insisto, la corrupción la hemos bajado, no les digo que a cero, pero sí en un matiz bastante importante. Insisto, el fondo es simplemente un instrumento auxiliar. Estos son la cantidad de personajes que somos, casi 20,000 personas. Hemos basificado del 2005 para acá, 4,200 trabajadores que ya tienen base, porque el patrón tiene recurso relativamente. Eso ha fortalecido para oxigenar la universidad. Tenemos estudiantes del siglo XXI entrenados por personajes del siglo XX. Hemos metido ya gente más nueva, con todo respeto, para que se oxigene la universidad, y eso se ha hecho gracias a que hemos podido basificar 4,230 personas en los últimos 3-4 años. Esto porque el recurso que está ahorrando la universidad, nosotros le hemos exigido que se basifique más personas, pues también para que baje la chamba de los trabajadores, y lo otro porque son afiliados a nuestro sindicato. Manden. De base, es que lo que pasa es que nosotros tenemos administrativos y académicos. La mayoría de los basificados son de tiempo completo. Sí. Y en el caso particular de los administrativos entran lo que se llama de planta, de base. Se les da un contrato, que nosotros nos hemos opuesto al contrato y que a la hora de demandar lo vamos a ganar, pero bueno, hemos sido solidarios con la universidad con la idea de que se iban a basificar, y ya no tenemos, ahorita tendremos muy pocas personas que no tienen base o que no tienen ya definida su situación en la universidad. Sí tenemos de gente también de tiempo parcial. La asignatura es un problema en todo el país. Gente que tiene 4 horas, 5 horas, 6 horas, que va por salarios entre comillas de miseria, va a recoger 3,000, 4,000 pesos. Eso lo tiene. Ahora que estuvimos en la UNAM se quejaba. Yo me invitaron a la revisión de contrato de ellos. Es una experiencia importante. Se pone todo el comité ejecutivo enfrente, se pone la gente de la rectoría de este lado, y hay gente así como ustedes y que pueden opinar a la hora de revisar contratos. Es una cena de negros, todos contra todos, y el que quede vivo es el que registra el contrato. Pero bueno, es una democracia, pues se habla de todo. Y ahí se decía que el 33% de la gente son maestros de asignatura, que no llegaban ni a las 10 horas. ¿Cuál es el problema? Pues que entra un nuevo director y pone a otras personas con 4 horas cuando le puede dar otras 8 horas al otro que estaba ahí, y ese tipo de vicios son los que se tienen que ir corrigiendo, porque dañan las prestaciones, entre comillas, porque no le ayudas a la persona a que se arraigue en su trabajo, a que sienta su empleo, porque pues anda para arriba y para abajo, para todos lados. Pero esos problemas no los ha creado el sindicato, los ha creado el patrón, pero el sindicato tiene que forzar al patrón para que cambie esas actitudes, ¿no? Sí tenemos. El compromiso que tenemos nosotros es que
El contrato colectivo de trabajo lo administra el sindicato, pero el compromiso que se hizo con las autoridades, gracias a la buena disposición de los trabajadores, vuelvo a insistir, porque esto es a buena voluntad del trabajador, donar parte de su salario, claro, con la intención de que conserve la otra parte más fundamental de mi salario, pero hemos llegado a la idea de que el último jueves de cada mes nos juntamos las autoridades y el sindicato, incluyendo el rector, y entonces revisamos todos los problemas del contrato colectivo mes con mes. Que despidieron un trabajador y es injustificado, ese mismo día citamos al director y si hay que mentarle la madre, le mientes la madre. Pero es mucho más cómodo estar revisando mes con mes la administración del contrato que esperaste hasta que cambie el contrato para poder sentarte a negociar cláusulas del contrato. O sea, el contrato son los 365 días del año. Eso nos ha ayudado mucho. Le ha facilitado a la universidad que el patrón tenga menos problemas, ocasione problemas y que el sindicato también esté atento a que los trabajadores inmediatamente se pueda resolver. Nosotros le decimos, mira, échame el paquete. El jueves vamos a ver al rector y ahí enfrente le decimos, señor rector, esto está pasando. Y ahí mismo levanta el teléfono, esto puede ser así. Oye, tú contrataste gente así y esto no puede ser así. Entonces eso nos ha ayudado a administrar el contrato colectivo de manera más precisa. Hemos evitado demandas porque se llenó de demandas y entonces decíamos, entonces ¿para qué está el sindicato? Hicimos una comisión mixta que ahora también participa el rector, donde vemos los casos y ahí se analizan y se vota la comisión si realmente el trabajador es necesario molestarlo, correrlo o reinstalarlo. Sin necesidad de llegar a la Secretaría de Conciliación, pues si nosotros, o a Conciliación y Arbitraje, si nosotros tenemos la capacidad de saber si está bien o está mal, ¿para qué le pides a un tercero que te diga? Pero eso depende de la buena disponibilidad de la administración. Acá nosotros la tenemos total del rector, porque hemos crecido juntos en el proceso de esto. Eso nos ayuda mucho. Conocer la temática nos ayuda mucho. Me decía el rector, ahora que participamos en la Cámara de Senadores, se lo invitaron a mí, me decía, es que yo tengo un problema con los rectores, no saben nada de pensiones y jubilaciones. Aquí en el caso particular de ustedes tengo gente en la estructura que sabe de esto. Eso es una ventaja enorme. Es una ventaja enorme, saber. Estos son para la nueva generación 65 y 35. Los chavos nuevos insisto, son esos 4,200 y cacho de trabajadores ya de base. ¿Cómo se administra el fondo de pensiones? Es un comité técnico donde participan 3 personas de la universidad, del departamento central, 3 personas del sindicato, que se asignan a través del contrato colectivo, sea quien sea, pero se asignan a través del contrato colectivo. Quien tome esas carteras son los que van a participar en esas comisiones, en ese comité técnico, y el representante de la Comisión de Hacienda de la universidad. Aquí vale la pena aclarar es que somos 7, bueno, son 7, yo administro la unidad administrativa, son 7 personas. Yo nada más lo que le doy seguimiento a la unidad administrativa es que se cumpla con la jubilación como debe de ser, que no haya corrupción en el proceso de jubilación, y eso nosotros lo canalizamos. Quieren hacer una solicitud para jubilarse, tienen que dármela a mí, hay que revisarla, qué antigüedad tienen, bajo qué condiciones, para que también el patrón a veces les asigna salarios que no son para abajo, como lo puede ser para arriba. Si cumplió o no cumplió con todas las características, y eso le hemos podido, nos ayudó mucho porque el rector entendió y dijo, ¿sabes qué? Te lo doy a ti, arréglalo. Que vayan contigo y tú llenes la solicitud y que tú certifiques si tienen derecho o no tienen derecho y bajo qué condiciones. Entonces eso se dedica a la unidad administrativa, pero el comité técnico es el que vota dónde se invierte el dinero, que generalmente se invierte, está estipulado en las reglas de inversión que tiene que ser AA positivo o AAA, y generalmente se invierte en carreteras o algo que está soportado por presupuestos federales. Esto es decir, si no te pagan, tú lo puedes recortar directamente del presupuesto federal. Están seguros los dineros, lo maneja Value, que es una empresa regia, y lo maneja Scotiabank, acaba de entrar creo que con 100 millones de pesos, 40 millones de pesos, y el otro es Banca Firme, que también es una banca regia, y que ellos, según el actuario, tenemos que tener un rendimiento real del 3.5, aparte de la inflación. No lo estamos logrando los últimos 3 años, pero en los primeros años estuvimos arriba. Esto quiere decir que si del 98 hasta el 2017 sumáramos lo que teníamos que hacer, y ahorita sí llevamos el 3.5. La mortificación es que ahora cada vez los intereses son menos
y cada vez se genera menos recurso. Pero lo estamos aplicando. Ahorita estamos viendo poner un estacionamiento enorme porque se va a reformar el estadio universitario. Lo querían sacar los Tigres de ahí, nosotros nos opusimos. Se va a hacer más amplio, no sé si conozcan el estadio universitario, los palcos son hacia lo ancho, van a ser ahora hacia lo largo. Van a caber 15,000 espectadores más. La FIFA determina que tiene que haber 8 metros de distancia entre la cancha de fútbol y la primera butaca. Y entonces van a hacer estacionamientos y nosotros queremos participar en eso en el ámbito de que los estudiantes ya no caben. Nuestra universidad es una universidad pública, pero no es popular. Es una universidad muy cara. Le llamo cara en el ámbito de que por semestre un estudiante está pagando 6,000 pesos. A su madre, por ahí dijeron, es cierto, a su madre. Es una universidad cara, entonces es una universidad pública, pero no es popular. Sí hay muchas becas, pero está complicado. Los que fuimos egresados originalmente de las universidades públicas éramos hijos de obreros, mi padre era intendente del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ahora no, ahora van ustedes a Ciudad Universitaria, no caben los carros, Audis, BMWs, etcétera, mucho más barato, el TEC aumentó, la UDEM aumentó, entonces no hay dónde estacionarse, nosotros queremos meterle lana ahí. Le estamos metiendo en un proyecto de investigación donde en el hospital universitario, en el área del servicio médico, nosotros tenemos un proyecto de investigación. Tenemos 3 personas que sufrieron un accidente. Una maestra se quemó en Boston, tuvo un accidente de cocina o algo así, se quemó, lo llevaron al hospital universitario en Boston, la trajeron para acá, no le cobraron por ser universitario, eso se lo recomiendo, traigan su credencial. Los gringos en eso son muy particulares, a los maestros, vaya, nos respetan más en Estados Unidos que aquí, a los maestros. Nos la trajimos para acá y ahorita estamos comprando una impresora de piel. Ya pudimos hacer, y lo pueden checar ustedes, ya pudimos hacer en el laboratorio oídos con células. Ya podemos hacer trasplantes de oídos de la misma persona y ahorita estamos comprando una impresora de piel para darle servicio a toda esa gente y cobrarle, lógicamente. Entonces, estamos buscando la manera de invertir el dinero en ese sentido. Algunas propuestas que hemos hecho en la Cámara de Diputados y que lo hicimos en el ámbito de, vuelvo a insistir, en la buena relación que tenemos con la Rectoría. Antes de salir de sembrinas, nos juntamos con los 24, 25 diputados federales que tiene Nuevo León, fueron a la universidad y les hicimos estas propuestas. Una de las propuestas es que se sigan dando las reformas estructurales, es decir, que le metan más lana. Por cada peso que le ha metido el gobierno a las universidades públicas, ha reducido el déficit en 46 pesos. Esto es decir, que si la universidad, si el gobierno le metiera el doble, pudiera apoyar más a todas las estructuras, sobre todo aquellos que tenemos fondos de pensiones, y pudiera resolver los problemas más fáciles. Vaya, el dinero mejor invertido es las reformas estructurales, que hemos luchado año con año para que se saque ese dinero, que no es irreductible, tienes que negociarlo año con año. Lo otro que hemos propuesto y que le pareció bien, y al menos lo están manejando las bancadas de Nuevo León, es que aquellas personas que estemos en la universidad pública, el ICR, que es muy alto, bastante alto, por 5 años se nos rebaje, pero se deposite a la universidad en un fondo de pensiones, para capitalizar los fondos, para que sea el capital semilla de un fondo y que ese ICR, que en algunos casos se exenta, en el caso particular lo presentamos en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. ¿Les parece bien? Se está haciendo la propuesta de que el ICR de cada trabajador se nos rebaje, pero no se devuelva al Estado o no se devuelva a la Federación, sino que quede en un fondo, que sea siempre y cuando para crear fondos de pensiones y que eso sirva para fortalecer la prestación de nosotros. La otra propuesta que tenemos, que también la están analizando, es que aquellas personas que ya tenemos derecho a jubilarnos, ya no nos rebajen el impuesto del ICR, puesto que ya tenemos un derecho adquirido, y que eso ayudaría a que la gente se quede más años a trabajar en la universidad, como un estímulo de permanencia. ¿Cuánto será el ISR? Bajita la mano, el 20 o más % de lo que nos rebaja. Vaya, un jubilado gana más jubilado que activo, porque te van a devolver el ISR. Hasta 25 salarios mínimos no pagas impuesto. Esto es decir, una persona que gana 30,000 pesos mensuales estará pagando unos 6,000 pesos de impuesto, 3,000 por quincena, se le devolverían fácilmente unos 5,200 pesos que iría a su salario por no pagar impuestos. Nosotros estamos buscando la manera que eso ya se devuelva, en este caso a los trabajadores,
que se quede con ese para hacerlo como un tipo de permanencia. Tengo entendido que ustedes tienen permanencia como la tenemos nosotros. Y lo último es que se incluyera un tipo de partida para aquellas personas que quieran ahorrar más, se pudiera meter más dinero, un tipo de ahorro donde el patrón te dijera, oye, si tú ahorras $1, yo te doy 25 centavos más o 30 centavos más, a través de una partida del presupuesto federal. Eso lo hemos manejado a nivel federal para aquella gente que diga, bueno, yo quiero llevarme todavía más dinero y puedo separar un poco de dinero. Bueno, pues se podría hacer, siempre y cuando pues tu dinero crezca. Si tú le metes $1, pues que te pueda llevar 1.40 o 1.50 o quizás hasta los $2, como le hace el gobierno federal. Un porcentaje de tu salario lo puedes ahorrar y el gobierno te da lo mismo que tú estés ahorrando, algunos hasta el doble. La capitalización de los fondos de pensiones, vuelvo a insistir, con un buen manejo, con un comité técnico que sea mixto, donde las votaciones, batallamos mucho cuando formamos el fondo, porque los rectores anteriores querían que la votación fuera por mayoría. Nosotros nos opusimos rotundamente. Ahora con este rector, con el anterior también, con el doctor Anser, le dijimos, mira, ¿qué mensaje le vas a dar al trabajador cuando vas a mover 1,000 millones de pesos y 2 no están de acuerdo? Pues eso implica que algo está pasando y el mensaje que le tienes que dar al trabajador es de seguridad. Entonces un mensaje de seguridad es que los 7 tienen que estar de acuerdo para que se puedan mover los dineros. Con uno que no esté de acuerdo, no se pueden mover los dineros. Eso le da seguridad al trabajador. Porque ustedes dirán, bueno, pues los sindicatos están arreglados, están comprados. Bueno, pues ustedes harán su propio análisis. Así nos dicen a nosotros allá. Pues sí, pero vemos gente, yo me he puesto mínimo a 3 decisiones donde no he votado y el rector Tajó dijo oye, tenemos que mover 350 millones. Bueno, nomás compruébame que esa carretera no está embargada. Yo afortunadamente tengo alguna información privilegiada porque el tesorero del Estado es hermano mío. Cuando le digo está embargada, ya la deben las próximas 5 generaciones, ¿con qué te van a pagar? No, pero el gobernador Tajó dijo que parece que hoy lo metieron a la cárcel. Dijo, 360 millones y ya lo estaban. No voté. Entonces eso nos da garantía de que tiene que ser una decisión unánime, transparente, abierta y sin nada que esconder. Como les digo yo en el ámbito particular, oye, tú estás en el fondo, 8,000 millones de pesos, sí, pero a mí me vas a acusar de pobreza inexplicable. Pues sí, ahí estamos. Yo no dudo que haya gente que, ¿cómo le digo yo a un banco si realmente compró la acción a $8 y la vendió a 8.50? ¿Cómo sé yo eso? Pues a lo mejor la compraron a 7 y la vendieron a más caro. Bueno, pues yo creo que de algo han de vivir y generalmente de joder viven, ¿no? Pero bueno, por lo demás todo está controlado. Todo está transparente, todo está donde tiene que estar y esa es la experiencia de nosotros. ¿Qué capacidad tiene el fondo? ¿Hasta cuándo se va a terminar el fondo de nosotros? Según el actuario Francisco Miguel Aguirre, nuestro fondo es perenne, siempre y cuando no cambien las condiciones. No hay nada perenne, nada en la vida es perenne, todo es finito. Si mañana los jubilados se encabritan y mañana tenemos una asamblea al día 5 y dicen, ¿sabes qué? A mí me vale queso, regrésame mi dinero, se jodió todo. Eso es una decisión de los trabajadores. Si el trabajador quiere arriesgar su futuro, bueno, pues que lo arriesgue. Nosotros en los regios somos muy pragmáticos. ¿Cuánto me cuesta? Ahí te va, güey. Pero me aseguras el 90 y tanto, yo te lo aseguro. Bueno, ahí está. No tenemos un jubilado que haya dejado de cobrar, ni uno. Ni su mujer, ni sus niños pensiones, ni los papás que reciben pensión de los hijos que son solteros. Pero reitero, el hecho es que el fondo nos ha ayudado a cubrir esto. Hemos tratado de hacerlo lo más justo posible. Hemos tenido una buena coordinación con la administración y aquellos trabajadores que consideran que esto es injusto, bueno, pues la historia, al principio me acuerdo, el primer congreso que se hizo a través de la Cámara de Diputados lo hizo la Universidad de Guadalajara en el 2002,
citaron a 5 universidades, 5 rectores, 5 tesoreros del Estado y 5 secretarios generales, y yo era el particular de uno de ellos y fui. Fue una cena de negros. Todo el mundo se refería a Nuevo León como los más esquiroles, los más vendidos, los más charros. ¿Cómo es posible que ibas a vender una prestación donde el Estado es el garante? El Estado tiene que ser el garante. Todavía Rodríguez, amigo mío de muchos años, decía, perdón, me lo están grabando, pinches regios vendidos, y ahora va a Monterrey a ver cómo le estamos haciendo, porque no pueden jubilarse, no tienen, en la UNAM, del salón al cajón, trabajadores de 87 años, 90 años que si se jubilan pierden más del 50% de su salario, y lo vivimos, aquí está Liz, vivimos seguido, vamos a la UNAM. Trabajadores en Nayarit desesperados hablando que porque no les pagaron en diciembre, no les pagaron el aguinaldo, no les pagaron a los jubilados. Morelos en huelga, Zacatecas tronado. Una vez invité a la gobernadora, me hizo el favor de ir a Monterrey a un congreso de sindicatos universitarios y me dicen, llegó un avión privado, fui por ella y me dice, profesor, tenemos un problema. La universidad le debe al ISSSTE 600 millones de pesos y nos están embargando 5 edificios. El ISSSTE. Y ya no me le dan servicio a los trabajadores. 600 millones de pesos. Llegó Reyes Tamés, que era el secretario de Educación, ministro de Educación, fue maestro mío en la facultad, y le dije, oye doctor, traigo esta bronca, a ver, déjame hablar. De ahí bajaron 400 millones y le pagaron al ISSSTE. Se bajaron los otros 200 y le pagaron al ISSSTE. Bueno, ahorita, hoy en día, después de 10 años, le deben 1,000 millones al ISSSTE. No cambiaron de actitud. Ya te rescataron, ok, ya te rescataron. ¿Quién no cambió de actitud? Pues ni el patrón ni los trabajadores. Nosotros, vuelvo a insistir, no es perenne, porque si mañana los jubilados también dicen, oye, yo no quiero cotizar, bueno, si el fondo deja de ser solidario, se fregó. Si el fondo es solidario, si no deja de ser solidario, se fregó. La universidad tendrá que buscar el dinero para pagar. Si lo consigue, y si no lo consigue, pues no sé, me llevaré las sillas, una computadora o a ver qué les voy a embargar. Pero la universidad es el garante, eso es indiscutible, eso no se puede discutir. Es más, eso aparece en los contratos colectivos. El que obliga a la seguridad social es el Estado. Eso es indiscutible. Aquí la pregunta es, ¿podrá cumplirme con lo que está pactado? ¿Podré sostener estas ventajas que tengo en un contrato colectivo? Pues al gobierno no le interesa, vuelvo a insistir, ya se desligó completamente. Las universidades, yo he visto a los rectores mendigando recursos, que tampoco los vamos a defender, no, ellos tendrán que hacer lo suyo, pues ¿para qué quieren ser rectores entonces? Tendrán que buscar los dineros que se necesitan, pero vuelvo a insistir, esto se trata de que si no hay manera de resolverlo, tendremos que entrarle los trabajadores, eso sí, exigiéndole al patrón transparencia, que lo respete y que también cambie de actitud. Porque no todo lo vamos a resolver los trabajadores. Ahorita hay buena disponibilidad. Si nosotros, que somos la estructura pensante de la sociedad, no actuamos como tal, yo no sé qué vaya a pasar. Vuelvo a insistir, a nosotros nos costó mucho en Monterrey, en todo el país, que no nos bajaran de vendidos, de charros, porque cotizamos el 12%. Batallamos mucho para convencer a los trabajadores, sí batallamos. A lo mejor ustedes dicen, bueno, se batalla menos en Monterrey, a lo mejor sí, porque allá es un área mercantil más curiosa. Si tú le dices a alguien, oye, hermano judío, hermano árabe, de los que está lleno Monterrey, te traigo una oferta, tú pones el 12 y yo te doy el 88. Ah, pues a todo dar, sí es negocio. Pero ¿me lo aseguras? Te lo aseguro de por vida. Ah, pues yo le apuesto. Y si no le pongo, pues yo no te puedo asegurar que te lo vayan a dar. Ah, pero vamos a pedirle al patrón que lo junte. No, sí, pídele lo que quieras. Vuelvo a insistir, no estamos desligando al patrón. Él tendrá que seguir picando piedra para conseguir los recursos que aseguren esto. Y si hay recursos, mejoraremos las condiciones de los contratos colectivos de trabajo. Oye, ya generamos el recurso, tú ya te di la facilidad de que la universidad sea perenne, de que pueda dar servicios a la comunidad. Bueno, y ahora yo ¿dónde leo? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no le agregamos a la pensión esto? ¿Por qué no meto yo a tal persona? A medida que se vaya estabilizando la universidad, yo iré fortaleciendo mis contratos colectivos. Nosotros inmediatamente, Gustavo, ok, ya te estás ahorrando 600 millones por año. ¿Qué le vas a hacer al dinero? No, pues voy a meter más estudiantes. Está bien, es válido, tenemos una obligación ética y moral.
pero basifícame a la gente. Ok, vamos a basificar trabajadores. ¿Para qué? Pues el sindicato se fortalece, ahora tenemos 20,000. Se fortalece el fondo porque están cotizando. Insisto, esa es la experiencia de nosotros, es una experiencia particular de nosotros, esa es nuestra óptica desde el punto de vista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ustedes están viviendo su propia experiencia, tienen una buena estructura de seguridad social, hay que reforzarla porque dentro de esta estructura perenne que dice Francisco Miguel Aguirre, si la universidad mañana dice, oye, pero yo tengo que pagar 1,200 millones a los jubilados, para el año 2019 la universidad estará pagando cerca de 3,000 millones de pesos nada más a los jubilados de un presupuesto de 7,000 millones. Si la universidad dice, ¿sabes qué? Ya no tengo para eso, pues el fondo ya no va a ser perenne. Es perenne si ahorita todo sigue exactamente igual, pero no va a seguir exactamente igual. Estamos capitalizándolo de muchas formas. Estamos buscando estrategias. Lo que sí les puedo asegurar es que nosotros tenemos, si esto es un tsunami, tenemos unos 15, 20 años para hacer ajustes. Eso sí nos ha facilitado el fondo. Si la universidad puede seguir cumpliendo, nosotros no tenemos ningún problema. No sé si tengan algún comentario. Mande, maestro. Que es viable hasta el 2085. La estructura en nosotros es que el ISEC nos daría el 70% y la universidad nos daría el 30%, ¿sí? Para irnos, dice el actuario, con el 93.5% de nuestro salario, ¿sí? El problema que tenemos acá es lo que tú estás comentando, la descalificación, la incomprensión, el decir simplemente son derechos adquiridos, que es cierto legalmente. Yo soy abogado, no lo digo con vergüenza, son derechos adquiridos, pero el problema es que si con el correr del tiempo esos derechos van a poder ser fondeados, y como tú lo has planteado, se requieren recursos, se requiere asumir una responsabilidad tanto de las autoridades como de nosotros como entidades sindicales. Entonces, bueno, la cuestión es, de ahí la importancia pues de tu exposición, de tu información, que tengamos que tomar decisiones razonadas, ¿sí? Viendo el futuro y la viabilidad de nuestro fondeo en las pensiones de los universitarios. Entonces, aquí no queda otra cosa más que entrarle con lana y que esa lana sea bien invertida con transparencia, con rendición de cuentas, como tú lo has comentado, para que pueda ser más o menos perenne. Estamos entrando a un entorno más complicado todavía por la cuestión de que dependemos todavía de nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, pero también es un nicho de oportunidad para vernos hacia adentro. ¿Qué demonios tenemos que hacer nosotros para resolver nuestros propios problemas? Te agradezco de nueva cuenta. De nada, maestro. Yo le agradezco a la maestra Claudia, pero mira, yo creo, porque lo vi muchas veces, vi pasar muchos líderes que nomás pateaban el bote y lo aventaban y bueno, pues a ver qué pasa, a mí no me va a tocar. El 2085 a ti y a mí ya nos cargó, pues ¿cuál es el problema? Pero hay un problema de ética y hay un problema de moral. Si nuestra generación cometió errores, vamos a pavimentarle el camino para que los nuevos no cometan esos errores. Es una obligación de nosotros como docentes, es una obligación como universitarios, pero es una obligación como seres humanos. Por eso le hemos dicho nosotros en la Cámara de Diputados, vamos a hacer un marco general de lo que debería ser una seguridad social en el país. Con normas mínimas. ¿Cuál pueden ser las normas mínimas? La edad y antigüedad. Bueno, ok, vamos a partir de ahí. Y de ahí vamos a empezar a negociar qué puede ser un marco para los jóvenes, para tu hijo, para mis hijos, para etcétera. Yo respeto a Claudia porque le entran al tema. Si el trabajador no quiere, pues ¿qué vas a hacer? Pero tú asumes la responsabilidad política. ¿Qué le cuesta decir, sabes qué, mira, a mí me vale queso? Como le costaba decir a los rectores, yo le decía, oye esto, ¿y a ti qué te importa si yo sigo pagando? Yo creo que es una irresponsabilidad de los líderes no tocar el tema. Es una verdadera irresponsabilidad.
Yo por eso, mis respetos a Claudia, que dice, oye, vamos a entrarle al tema. Éntrale. ¿Tienes algo que esconder? Yo no tengo nada que esconder, absolutamente nada que esconder. Que el fondo puede haber cosas, claro que debe de haberlas. Yo no soy financiero, yo estudié biología y hice un posgrado en filosofía. Y ahora ando contando pesos. Pero eso no implica esto. Aquí lo que implica es la buena voluntad de que entre todos tenemos que resolver un problema y exigirle al patrón que no lo vaya a complicar, que todo lo contrario. A ver, ¿tú qué me vas a ayudar para resolver este problema? ¿Tú también qué vas a poner? Y ahora sí, entre todos, exigirle a los líderes que lo transparenten lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Que va a haber gente que no quiera, bueno, pues esto también es democracia, se rige por las mayorías. Malo sería que automáticamente el trabajador todo quisiera. Pero hay que convencerlo. Nosotros somos unos convencidos de que hicimos lo mejor. Estamos completamente convencidos porque no tenemos un jubilado que haya dejado de cobrar. Y les voy a decir otra cosa, tenemos 143 jubilados que ya tienen más de 30 años de jubilados. Imagínense ustedes, trabajaron un año de su vida y otro año lo descansaron. Un año de su vida y otro año lo descansaron y los dos pagados al 100%. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿Qué sociedad tan bondadosa? Yo entiendo que los sistemas de pensiones están mal porque también hay mucha corrupción, se han robado el dinero. Gobernadores, con lo que se robara nuestro gobernador, nuestra universidad lo puede meter al fondo y nos quitamos de problemas. Bueno, también hemos sido parte de eso, de no denunciar en tiempo y en espacio lo que tenemos que denunciar. Que nos sirva de experiencia. Se lo decíamos al líder nacional, a Levet, yo se lo decía, y me dice, che Regio. Dije, no Levet, no te quejes ahora, tú sabías que Duarte era un bandido y nunca dijiste nada. Es más, lo invitaste a foros y hasta le aplaudías. Somos copartícipes de parte de la... Claro que somos copartícipes. Pero ahora tenemos que resolverlo. Yo vuelvo a insistir, es una obligación moral. Claudia la está asumiendo y me da mucho gusto que la asuma. ¿Qué va a pasar? Pues lo que tenga que pasar. No estamos apostando la vida. Estamos apostando a algo que nos pueda beneficiar en máximo a todos. Yo les puedo asegurar que las cuentas individuales es el gran fraude del país. Y que aparte de ser el fraude del país, está atomizando el país. A mí ya no me importa lo que le pase a Claudia. Yo voy a juntar para mí y si ella no tiene para tragar, no es problema mío. Y aquí no, aquí todos nos mortificamos por todos y eso es una sociedad. Eso es la solidaridad que debe demostrar una estructura social. Y tenemos que volverla a construir a través de estos formatos. A mí me da gusto que la Cámara de Senadores digan, bueno, en Nuevo León tienen un sistema de reparto, cuando todos los economistas dicen que estos sistemas no funcionan. No funcionan porque se roban el dinero, no funcionan porque no ponen lo que tienen que poner, no funcionan porque lo administran mal. Pero nosotros hemos demostrado que funciona. ¿Hasta cuándo? No sé, a lo mejor al rato llegan unos bandidos y se lo llevan. Pero eso sería otra cosa, no por el mal manejo. Vuelvo a insistir. Qué bueno que el sindicato esté tomando esta postura. Qué bueno que lo comparta por internet, que lo comparta con sus trabajadores, porque esto va a fortalecer. Yo sí les puedo decir, y lo he visto en casi todo el país, es más, acabo de estar en Costa Rica viendo la misma problemática, en República Dominicana, donde les quitaron su servicio médico porque no hay para pagar, que si no se toman decisiones, las consecuencias pueden ser peores, ¿sí? Y no vengo yo de alarmista ni a vender una idea porque claro, diles que nos va a cargar a todos y que si no cooperan se mueren. No pasa nada. Pero ahorita estamos en condiciones para poder hacer ajustes. Nomás hay que comprometernos todos. Y hablo de todos, incluyendo el patrón, ¿eh? Todos. Si hay que ajustarnos el cinturón, no lo ajustamos. Nomás que empiecen, pues los que tienen más obligación. Reitero, yo felicito a Claudia porque rato atrás, yo vine hace poco aquí a la universidad a hablar con las autoridades, los mencionamos, están preparados, conocen el dato, lo conocen bien, veían lo que pueda pasar más adelante con los dineros, sobre todo porque la universidad pues dejará de hacer sus funciones sustantivas como es la investigación, la cultura, el hecho de meter más estudiantes, por tener que pagar una nómina, pero bueno, pues eso es obligación de ellos, reitero. Pero al final de cuentas, el trabajador tendrá que ver
sus líderes, por sus trabajadores, y creo que la mejor opción en este caso particular, más lo que se vaya negociando en el camino, es crear un fondo que en el caso particular de nosotros nos ha servido. No sé si tengan otro comentario. ¿Te quieres? ¿De qué, maestra? Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos venido a compartir esta experiencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el Congreso de la CONTU pasado, en el mes de noviembre, que fue aquí en Guanajuato, de hecho estaba programada, yo me quedé con muchas ganas, muchos deseos de escuchar estas experiencias. Me da un poquito de pena, de lástima de que no sea aprovechada del todo por compañeros que podrían venirse a informar. Como delegado, yo soy su servidor Guillermo Lira, delegado del Departamento de Estudios Organizacionales. Dimos difusión, pero bueno, estamos los que nos interesa y los que pudimos estar. Es una experiencia, una visión sí diferente a la de nosotros, un poco en el sentido de que en Monterrey, lo sabemos, tienen una visión mercantilista en el buen sentido de la palabra, muy interesante. Me llama la atención el hecho de que nos comentan, somos una universidad pública, pero no una universidad popular. Aquí obviamente nuestros cobros semestrales son muy bajos. ¿Cuánto cobran aquí? Anda en promedio de 1,400 al semestre, No, en promedio. Otra cosa, bueno, eso sí es de admirarse también de la universidad, yo siempre lo he visto, he participado en comités de beca y cada vez hay un esfuerzo muy grande de la universidad por incrementar los fondos de beca a los alumnos que tienen necesidad de ello. Por aquí me surgen varias ideas. Decían, entre lo que se expuso, es que hay una forma de capitalizar este fondo que ustedes están utilizando, que es la renta de bienes inmuebles. Lo del equipo, pues el equipo presenta números rojos del equipo de pero fútbol. ya lo traemos en friega, no te Ya mortifiques, ya lo traemos en friega. Vamos a vender a Guiñac y a todos los que se tengan que vendernos. La verdad, el equipo, nosotros tenemos prioridades, pero sí, pues tú sabes cómo son las empresas grandes son las que pagan menos impuestos. Sí. Y por aquí, bueno, nosotros entre lo que hemos estado explorando y comentarios que nos han surgido a profesores es, pues bueno, en este tiempo de crisis, de necesidad de recortes fuertes a la educación, pues también tenemos que entrar en un esquema de optimización de recursos, en un esquema de hacer rendir los ingresos mediante un plan de austeridad, pero más allá también de eso sería… Si ustedes, ya mi pregunta concreta es, ¿qué experiencia tienen si tienen una unidad de negocios? Porque ya me están diciendo que sí, parte de las rentas de los bienes inmuebles se van para allá. La Universidad de Guanajuato, por una ley de los años 70, 60, tenemos por ahí bienes que no están intestados, pasan a formar propiedad de la Universidad de Guanajuato en el estado. Entonces por ahí también tenemos un filón muy rico para hacer rentables estos bienes, pero quisiera que me hablara sobre si hay una unidad de negocio, qué más hacen aparte de la renta de bienes inmuebles para fortalecer su fondo de pensiones. Por ahí va mi intervención, gracias. Claro, con mucho gusto. Independientemente de la cotización que hace el trabajador y la universidad, te mencionaba, se tienen inmuebles que en el caso particular uno que se renta a Walmart y que tampoco nos da ganancias porque es un apostolado, no vende nada en todo un año. Walmart en Monterrey, el 1% de las ganancias va para el fondo, pero no hemos podido meter un 5% en los últimos 20 años. Nos pagan $75,000 de renta mensual, esos van al fondo, es un fideicomiso que no se toca, que ahorita se está invirtiendo en otras cosas, se está moviendo. Tenemos las reformas estructurales que hemos bajado hasta 1,500 millones de pesos en los últimos 12 años aproximadamente. Y tenemos también negocios, estamos ligados a las patentes y algunos negocios que haga la universidad, sobre todo en servicios que le da el Estado o a otros estados o X, ¿no? Parte de eso va al fondo de pensiones. Estamos nosotros buscando la manera de tener otras estructuras de capitalizar el fondo, porque estamos viendo cómo hacerle para eso. Yo le he propuesto hasta al rector, sabes, que vende el equipo, pero no, si vendemos el equipo nos linchan allá y no, lo que ustedes van a ponernos nada.
porque hay una pasión impresionante. El equipo de fútbol Tigres ya están vendidos los boletos para los próximos 20 años. Si un día van ustedes al fútbol, me va a dar mucha pena no poderlos invitar. Bueno, nosotros tenemos un palco y nos dan boletos por el sindicato, podremos invitar ahí, pero que ustedes me digan, oiga, biólogo, quiero un boleto porque va a jugar el equipo de Guanajuato, el Irapuato, el Celaya. Pues lo siento, no hay boletos, ya están vendidos para los próximos 20 años y no hay ganancias. Entonces estamos buscando la manera de buscar otros rubros de capitalización, vendiendo servicios, vendiendo otro tipo de estructuras que estén capitalizando el fondo. Se metieron ahorita 40 millones de pesos a bolsa. No está permitido, pero podemos meter hasta 100 millones, metimos 40. Hoy se votaba, pero como no estoy, bueno, pues se tendrá que votar la próxima semana, para meter esos 40 millones en bolsa y poder buscar otras estructuras. Pero estamos buscándole por todos lados cómo capitalizar el fondo. No dejamos de estarle jodiendo al gobernador del estado, al tesorero, que afortunadamente lo conozco. No hemos estado dejado jodiendo a la Cámara de Diputados, no hemos dejado de estar picando piedra para que se fortalezcan los fondos. Si ustedes tarde o temprano deciden armar un fondo, pues buscarán tener un capital semilla, buscarán algo para decir, bueno, nosotros empezamos con tanto, ¿cuánto se va a poder ingresar de tanto? Nosotros empezamos con un capital semilla de 162 millones de pesos, que lo conseguimos a través de una demanda del sistema del ahorro del SAR. Demandamos, no se nos daba, demandamos, se nos dio el dinero a través de una demanda que hizo la universidad, se dio el dinero acumulado y eso lo metimos al fondo, 162 millones de pesos. Y de ahí empezamos a capitalizarlo, pero estamos buscando muchas. Ahorita es la renta de inmuebles, patentes, servicios que da la universidad, lo que pone el trabajador, lo que pone el patrón, y las reformas estructurales de lo que nos da el gobierno, concursando año con año, que generalmente son 110 millones de pesos por año. Maestra. Sí, bueno, no sé si al principio usted lo comentó, pero la primera generación que ustedes tuvieron con estos cambios empezó de todos los años, o sea, nada más los que fueron jubilados o que estaban en su tiempo ya no tenían que aportar al 12%, y todos los demás de esa primera generación, aunque no cumplían tiempo, lo tienen que aportar. Sí. ¿O así fue? Ahorita si quieres te lo explico. Ajá, gracias. Mira, ahí nos metimos en una bronca por la falta de inteligencia, y nos metimos en un pleito también por la avaricia de la administración. Nosotros teníamos 1096 jubilados cuando creamos el fondo. Y cuando se crea el fondo y se pone, no se puso porque el patrón es muy necio, bastante necio. Yo todavía les digo, oye, ¿cómo es posible que el sindicato sea el que te exija que me rebajes el 12% si un día no me puedes pagar una prestación? Nomás imagínate lo aberrante. Lo aberrante. Porque al patrón no se le ocurría, porque le valía madre. Y entonces lo que se hace en este sentido, cuando dice, bueno, está bien, vamos a cooperar, vamos a armar el fondo, vamos a hacerlo así, asá y asá. Se opuso la gente, nos mentaron la madre, y al final convencimos cambiando un poco la estrategia, políticamente hablando. Pero resulta que cuando los ponemos, a la hora de poner el contrato, no se decía que los jubilados iban a cotizar también. Cuando nosotros le dijimos, en la revisión de nuestro contrato, en la acta, con los 600 delegados votaron que los jubilados también cotizaran, pero no los que ya tenían derecho adquirido, eso ya era una obligación del patrón. Pero estos gandallas los metieron también y le rebajan el 12% y los meten al fondo. Lógicamente el sindicato demanda, se les devuelve su dinero y al final ellos dicen, ellos solos, se acercaron unos cuantos líderes de los jubilados pertenecen a las escuelas donde se jubilaron, no tienen una sección, y determinan que ellos, para mejorar el servicio médico, van a aportar el 7% de su salario, los 1096 que ya estaban jubilados. Pero eso fue una decisión de ellos a través de un convenio que después lo metimos al contrato colectivo. Entonces ellos aportan el 7%, los 1096 que ya estaban, bajo un convenio donde ellos es exclusivamente para su servicio, para el servicio médico. Y lógicamente ha mejorado mucho nuestro servicio médico con esa aportación, pero sí, en lo que tú comentas es muy cierto, la avaricia es total.
Lo que hemos visto nosotros a través del tiempo, sobre todo cuando llegan rectores que ya entienden esto, porque no faltará quien se siente a la mesa y dice, ¡ala! Y si hacen el fondo y depositan el 6.5, nos vamos a ahorrar tarde o temprano 650 millones. A la madre, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Bueno, pues ¿cómo ves si compramos una casa en tal lugar? Y empiezan a gastar lo que no tienen. Y fue lo que nos empezó a pasar hasta que ya, espérate. Esto no funciona así. Pero afortunadamente vuelvo a lo mismo. Yo no sé si es por lo que ustedes mencionan, que los regios levantamos para sentir que ganamos, nos cambiamos los 20 pesos de una bolsa para meternos a la otra, nomás para saber que generamos riqueza. Pero así somos, digo, la verdad sí fuimos creados, fuimos educados. A lo mejor eso se nos facilita un poco, el hecho de que los trabajadores, a mí me dio mucho gusto ver maestros míos que se formaron para firmar el convenio, diciendo yo quiero ser solidario, nomás ayúdame para que el servicio médico sea mejor. Y sobre todo me dio mucho gusto que confiaran en las autoridades sindicales cuando dijeron, bueno, ustedes van a participar, sí, entonces sí le entramos. Eso, ayer estamos firmando un convenio con el rector porque vamos a sacar dinero para préstamos de muy bajo costo para los trabajadores, que eso también nos va a ayudar a capitalizar el fondo, por lo que dice su compañero. Vamos a prestarle al trabajador estamos hablando del 9% por ahí, para que pueda construir una casa o hacer diferentes situaciones. Y el rector decía, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si vamos a sacar dinero del fondo de pensiones? Pues que lo administre el biólogo. Porque afortunadamente yo he creado una infraestructura donde yo no toco un 5, todo se hace vía internet. Y el último dinero se le deposita al trabajador a través de una tarjeta. Tenemos copias de todos los papeles, le damos una copia al banco, otra copia yo, otra copia a la universidad, y cualquier persona puede llegar y ver si realmente tiene derecho o no tiene derecho. Eso ha generado mucha confianza. La confianza ayuda mucho. La confianza ayuda enormemente, la transparencia ayuda enormemente. Nosotros es muy difícil confiar, es muy difícil. Y hacen bien en no confiar. Yo le decía a Claudia, pues qué bueno que no confíen. Eso nos obliga a ser más inteligentes, nos obliga a ser más transparentes, nos obliga a ser mejor. Pero lógicamente la obligación, vuelvo a insistir sobre lo que tú mencionas, el patrón se aborazó, los mete y ahora gracias, insisto, a solidaridad de ellos firmaron un convenio sin obligación. Eso les ha ayudado lógicamente al servicio médico. Pero reitero, son decisiones que se tuvieron que tomar, y en este caso particular que ustedes las están tomando, me da gusto. Digo, me da gusto porque eso es una obligación de los líderes sindicales. Yo vuelvo a insistir, ¿qué nos cuesta hacernos sonsos por un rato y que la problemática llegue cuando tenga que llegar? De que se muera mi tía, que me muera yo, pues que se la cargue mi tía, ¿yo qué? Pero no se trata de eso, vuelvo a insistir, esto es una estructura solidaria. Si todos nos ayudamos con un poquito para que todos estemos lo mejor posible, eso es una sociedad. Así funcionan las sociedades. Si el gobierno quiere que la sociedad se rompa y pone las cuentas individuales, lo está logrando, lo está logrando. Pero afortunadamente hay líderes que están tomando su riesgo político, tomando el riesgo político. Era muy gacho llegar a una escuela donde veías todos los trabajadores ya vendidos y váyanse hijos de su madre, rateros. Yo afortunadamente enseño mi talón de cheque, vuelvo a insistir, a mí me pueden acusar de pobreza inexplicable. Pero es gacho que te digan cosas cuando tú sientes que estás haciendo humanamente o inteligentemente lo mejor que tengas que hacer. Pero al final el trabajador toma las decisiones que tenga que tomar. Pero los líderes tendrán que poner en la mesa temas como este, que es sustantivo para conseguir lo mejor que puede tener una persona, que es una pensión y jubilación digna, cuando el cuerpo ya no dé para más, y no tener que andar mendigándole a los hijos si te apoyan o no te apoyan, porque eso es gacho, eso es indigno. Ellos tendrán que hacer su vida, ¿no? Y yo insto y aprovecho que está Claudia aquí, cuando me habla, oye, vienes, yo vengo, pues si se trata de echar mentiras, las echo allá y las echo aquí. Pero lo que se trata es que tenemos que apoyarnos en el ámbito de, si no sostenemos un sistema de reparto,
nuestros jóvenes que vienen atrás, vuelvo, con este sistema de cuotas individuales, de cuentas individuales, estamos generando las próximas generaciones de pobres, que van a ser nuestros hijos. Tenemos que romper esta estructura y demostrarle al gobierno que si el sistema de reparto no funciona es porque se roban el dinero, porque no lo saben administrar, porque sí funciona. En el lado particular de nosotros, hoy en día, después de casi 18 años, funciona. Mande, maestro. Pues, compañero Rafael, muchas gracias de nuevo por compartir tus experiencias, y aprovechando que estás aquí, quisiera pedirte que puntualices de nuevo, no me queda todo claro, y voy a poner un ejemplo. Debe de ser muy similar en la Universidad de Nuevo León. Tenemos el capítulo de percepciones, sueldo base, prestaciones, prima de antigüedad. Sí. Debe de ser lo mismo allá. Y tenemos la parte de deducciones, ISR, sí. En nuestro caso aportaciones al ISEC, que cubre parte de la pensión. Lo que quisiera que me puntualizaras en esto de deducciones es 12% para el fondo de deducciones. Sí. ¿Mande? No, mira, tuvimos una bronca ahí, como dice tu compañera, fue un despapalle. El patrón, y aquí yo platico esta experiencia porque el patrón al final de cuentas pues quiere ganar. Él justifica sus circunstancias diciendo, oye, pues yo tengo que… En lo que tú te refieres, la universidad empezó, el convenio de nosotros dice, el contrato colectivo, que nos van a rebajar del salario tabular, no del salario integral, sino lo que yo gano en el tabulador, eso es lo que me van a regalar. Mis bonos de despensa, mi aguinaldo, esto no está en nada de eso. Pero resulta la pensión, el 50%, nosotros sacamos el 50% del valor de la jubilación o de la pensión, en este caso particular de los trabajadores, de la pensión, lo sacamos del fondo. O sea, si una persona gana 10,000 pesos, 5,000 salen del fondo y 5,000 pone la universidad. Así lo tenemos estructurado. Desde el 2008 dejamos que el fondo se capitalizara, se juntaran, no sé, 7,000, 8,000 millones, ya le hemos sacado 2,700 millones de pesos, hemos pagado salarios con eso, pero la mitad se saca del fondo y la mitad la pone el patrón. El problema es que el patrón empezó a sacar del fondo el salario integral. Y entonces sacó prestaciones y nosotros le decíamos, espérame, pero si me estás rebajando sobre el salario tabular, ¿por qué también estás pagando las prestaciones? No sucede en Guadalajara. En Guadalajara les rebajan por salario integral, o sea, todas las prestaciones junto con el salario, se lo rebajan, va al fondo y el fondo paga a los jubilados todo. A nosotros salario tabular y se paga todo. Entonces ahora lo ajustamos donde ya no cotiza más el trabajador, ese es el salario tabular, pero estamos buscando la manera de ese déficit cubrirlo con lo que mencionaban los compañeros. Ahorita es el salario tabular, las prestaciones no se involucran, pero sí se pagan un 50% del fondo. Más un 7% para servicios médicos. Va incluido. ¿En el 12? En el 12. Es que tú sumas el 12 y el 14 y es el 26% lo que guarda la universidad. 14 del patrón, 12 del trabajador. Como el fondo se capitalizó y se está capitalizando bien, decidimos sacar un 1% por año, desde el 2008 por ahí, un 1% por año para fortalecer nuestro servicio médico, nuestra propia clínica, hasta llegar a un 7% como tope, que equivalen a 217 millones de pesos por año, pero es del 26, no es extra. Otro 19 se destina al fondo y esto se destina al servicio médico. Una pregunta más. Todo esto lo asentaron desde luego en contrato colectivo. Sí, total. El contrato no cambió y aparece y creo que sería importante siempre marcarle a los trabajadores y marcarle que el responsable y el garante es el patrón. Eso es indiscutible. Es un fondo auxiliar. Es un fondo auxiliar. Claro. Nosotros lo utilizamos y aparece en nuestro contrato colectivo como un fondo auxiliar para apoyar en caso de que no se tenga para cubrir con este tipo de prestaciones. Porque eso de desde el patrón de la prestación no creo que sea sano, con todo respeto. No creo que sea sano. O sea, tú sigues siendo el responsable, pero entendemos que tarde o temprano no vas a tener para pagar. Bueno, te vamos a ayudar con esto que estamos ahorrando tú y yo aparte.
pero tú sigues siendo el garante. Si tarde o temprano el trabajador dice, mira, a mí me vale queso, viene otro y que diga y empiece a calentarle la cabeza a los trabajadores, ¿sabes qué? Que nos devuelvan nuestro dinero. Pues se lo tendrán que devolver.